El turno terminó a las 4:17 de la madrugada, justo cuando las luces del almacén comenzaron a parpadear como si también estuvieran agotadas. Adrián apagó la última máquina, firmó la hoja de salida y se quedó un segundo mirando el reflejo de su cara en la ventana sucia de la oficina. Afuera, la calle industrial estaba vacía, inmóvil, demasiado silenciosa incluso para esa hora. Todo parecía normal, o tan normal como puede parecer un lugar donde el eco suena más vivo que las personas. Pero entonces, mientras guardaba las llaves en el bolsillo, sintió algo extraño, la certeza incómoda de que no estaba saliendo solo. ¿Cómo podía ser posible si él mismo había revisado cada rincón antes de cerrar? No era la primera vez que hacía ese turno, ni la primera noche en que el frío de la madrugada se le metía por debajo del uniforme como una mano helada. Llevaba 3 años trabajando allí, entre montacargas dormidos, cajas apiladas como muros y cámaras de seguridad que rara vez funcionaban cuando debían hacerlo. Conocía cada ruido del lugar, cada crujido del techo, cada golpe metálico de las tuberías viejas expandiéndose con la humedad. Por eso lo inquietó tanto aquel silencio nuevo, espeso, como si el edificio contuviera la respiración. Y por eso, antes de abrir la puerta trasera para salir, volvió la vista hacia el pasillo oscuro que conducía al depósito. Algo en esa oscuridad parecía observarlo con paciencia. Adrián se dijo que estaba cansado, nada más. Había sido una jornada pesada, con inventario atrasado, una avería en la compactadora y 2 horas enteras solo, sin música ni conversación, escuchando únicamente el zumbido eléctrico de los fluorescentes. El cuerpo, cuando llega a cierto límite, inventa presencias donde solo hay sombra, él lo sabía bien. Aún así, antes de dar el primer paso hacia afuera, lanzó una mirada rápida al reloj de pared de la oficina. Las agujas marcaban las 4:18, pero el segundero no se movía. Se había quedado congelado entre 2 números, como si el tiempo mismo hubiera tropezado. Adrián frunció el ceño y apartó la vista, incómodo sin saber exactamente por qué. La puerta metálica se cerró a su espalda con un golpe seco que retumbó por toda la calle vacía. El sonido lo hizo sobresaltarse más de lo que admitiría, y por unos instantes se quedó quieto, con la mochila colgando de un hombro y el aliento formando vapor frente a su rostro. El estacionamiento estaba casi a oscuras, salvo por una lámpara anaranjada que bañaba el asfalto con una luz enferma, sucia, que hacía parecer todo más viejo. Su auto estaba al fondo, junto a la reja, donde siempre lo dejaba para evitar que el supervisor lo viera llegar tarde. Caminó hacia él, metiendo una mano al bolsillo, buscando las llaves, y fue entonces cuando escuchó pasos detrás de los suyos. Un compás exacto, una sombra pegada al mismo ritmo, se detuvo de inmediato. Los pasos también. Adrián giró la cabeza con el corazón apretándole el pecho, pero no vio a nadie entre las líneas despintadas del estacionamiento ni detrás de los contenedores. Solo estaba la neblina baja, rozando el suelo, y el chasquido lejano de un transformador eléctrico. Dio otros 2 pasos, esta vez más lentos, escuchando con atención. Otra vez ocurrió. Sus botas golpearon el asfalto, y un segundo par de pasos respondió medio latido después. No era eco. El eco no espera. El eco no parece decidir cuándo imitarte. Entonces, con la piel erizada hasta la nuca, apretó el mando del auto y las luces titilaron una sola vez en la oscuridad. Por un instante creyó ver algo reflejado en la ventana trasera. No era una figura completa ni una cara reconocible, solo una forma vertical más oscura que la noche, inmóvil al otro lado del cristal empañado. Adrián abrió la puerta de golpe y se metió dentro, cerrando con seguro casi al mismo tiempo. Respiraba rápido, con la garganta seca, y miraba a todos lados como si el aire dentro del vehículo fuera demasiado pequeño para contenerlo. Desde el asiento del conductor, observó el estacionamiento a través del parabrisas, esperando ver a alguien salir de entre las sombras o al menos moverse, pero no apareció nadie, nada.
solo la lámpara anaranjada zumbando allá arriba y una hoja arrastrándose sola por el pavimento. Entonces volvió a mirar el espejo retrovisor y lo encontró apuntando directamente al asiento trasero. El asiento estaba vacío, pero no del todo. Había una sensación allí, una densidad rara en el espacio, como cuando entras en una habitación donde alguien acaba de levantarse y aún queda su presencia suspendida. Adrián juró que el tapizado hundido detrás del conductor tardó un segundo en volver a su forma, como si algo acabara de apartarse justo antes de que él mirara. Tragó saliva, encendió el motor y subió el volumen de la radio, buscando cualquier voz humana que rompiera aquella impresión. Solo consiguió estática. Giró el dial una vez, dos, tres veces, y en medio del ruido blanco oyó un murmullo apagado, demasiado cerca, como un aliento pegado al micrófono. Una frase breve pareció emerger de la interferencia, aunque él no alcanzó a entenderla. Aceleró al salir del estacionamiento sin volver la vista al almacén. Quería llegar a casa, ducharse, dormir unas horas y olvidar esa sensación absurda antes de que el amanecer la volviera ridícula. Condujo por la avenida desierta pasando semáforos en amarillo intermitente, talleres cerrados y paradas de autobús vacías donde los anuncios publicitarios parecían rostros mirándolo pasar. Poco a poco, el ritmo del motor y la aparente normalidad de la ciudad dormida comenzaron a tranquilizarlo. Tal vez había sido el cansancio, se dijo. Tal vez la sombra en la ventana había sido la suya, deformada por el vidrio. Pero justo cuando esa idea empezaba a convencerlo, el espejo retrovisor vibró con un pequeño golpe seco, como si alguien desde atrás lo hubiera tocado con un dedo. Adrián clavó la mirada en el espejo y casi se desvió del carril. Seguía sin haber nadie en el asiento trasero. Ni bolsas, ni cajas, ni ropa suelta que justificara el ruido. Sin embargo, el espejo no dejó de temblar durante varios segundos, vibrando con una insistencia leve pero constante, hasta quedar apenas inclinado hacia la derecha. Él extendió la mano para acomodarlo sin apartar la vista de la carretera. Cuando sus dedos rozaron el borde, lo sintió helado, no frío por el clima, sino helado de una forma antinatural, como metal dejado dentro de un congelador. Instintivamente retiró la mano y notó algo peor. Su respiración empañaba los vidrios delanteros, pero en el cristal trasero ya había vaho dibujado desde dentro. Al principio pensó que era condensación acumulada hasta que distinguió claramente la forma. Eran 4 marcas verticales delgadas y desiguales, trazadas sobre el vaho como si alguien las hubiera arrastrado con uñas o con la punta de los dedos. No parecían recientes, porque el rastro ya empezaba a escurrirse lentamente hacia abajo. Adrián sintió un golpe sordo en el estómago. Frenó en seco junto a una gasolinera cerrada y salió del auto con la puerta abierta, mirando el interior desde afuera como si el simple hecho de no estar adentro pudiera protegerlo. El asiento trasero seguía vacío, limpio, intacto. Entonces se inclinó para revisar el cristal por fuera y descubrió que las marcas estaban del lado de adentro. Retrocedió de inmediato, tropezando con el borde de la banqueta. El silencio de la avenida era tan total que sus propios jadeos sonaban obscenos, fuera de lugar, como si estuviera haciendo demasiado ruido en presencia de algo que exigía absoluto respeto. Sacó el teléfono del bolsillo y trató de encender la linterna, pero la pantalla mostró batería baja y luego se apagó por completo. Maldijo en voz baja, sintiendo un miedo infantil pero feroz trepándole por la espalda. No tenía a quien llamar a esa hora, y aunque lo tuviera, ¿qué iba a decir? Que algo invisible había dejado marcas dentro de su auto. Mientras intentaba serenarse, oyó un sonido mínimo en el interior del vehículo. El clic suave e inconfundible del cinturón de seguridad abrochándose solo. Esta vez no dudó. Volvió a entrar al auto, cerró las puertas y arrancó con una brusquedad desesperada
como si la velocidad pudiera dejar atrás aquello que no entendía. Ya no miraba demasiado al espejo, apenas lo suficiente para no sentir que le daba la espalda a algo. Las calles comenzaron a poblarse de edificios residenciales, balcones oscuros y ventanas ciegas. Estaba cerca de casa, a solo 10 minutos de encerrarse, de ponerse a salvo, de convencer a su mente de que todo eso tenía una explicación miserable y humana. Pero cuando dobló en su calle y vio su edificio al final, iluminado por el foco blanco de la entrada, sintió que el alivio se rompía por dentro, porque en el espejo retrovisor, por primera vez, el asiento trasero ya no estaba vacío. Había una silueta sentada justo detrás de él, alta, inmóvil, con la cabeza inclinada como si hubiera venido observándolo durante todo el trayecto y apenas ahora decidiera dejarse ver. No tenía rasgos claros, solo una oscuridad compacta, demasiado densa para ser sombra, demasiado quieta para ser humana. Adrián soltó un grito ahogado y giró violentamente para mirar con sus propios ojos. El asiento volvió a estar vacío, pero desde el pasillo del edificio, al otro lado de la calle, donde no había nadie un segundo antes, una figura idéntica permanecía de pie, bajo la luz blanca, esperándolo. Y lo peor no era que estuviera allí. Lo peor era la certeza brutal que le atravesó el pecho en ese instante. Eso no lo había seguido desde el trabajo. Lo había estado esperando llegar. Adrián no salió del auto de inmediato. Se quedó inmóvil, con las manos aferradas al volante, mirando fijamente la figura bajo la luz del edificio, como si cualquier parpadeo pudiera hacerla desaparecer o acercarla. La lámpara blanca parpadeó una vez, proyectando sombras irregulares sobre el piso, pero esa silueta no se movió ni un centímetro. Permanecía allí, rígida, con la cabeza ligeramente ladeada, como si estuviera observándolo con una paciencia imposible. ¿Cuánto tiempo llevaba esperando en ese lugar exacto, sin hacer nada más que aguardar su llegada? Intentó convencerse de que era un vecino, alguien desvelado, tal vez fumando o hablando por teléfono. Pero no había brillo de pantalla, ni humo, ni el más mínimo gesto humano que justificara esa quietud antinatural. Además, algo en la proporción de su cuerpo resultaba incorrecto, como si las extremidades fueran apenas más largas de lo normal o el torso demasiado estrecho. No era algo que pudiera señalar con precisión, pero sí lo suficiente como para que su cerebro lo rechazara de inmediato. Y mientras más la observaba, más claro le resultaba que esa cosa no estaba simplemente parada allí, estaba enfocada en él. El motor del auto seguía encendido, vibrando bajo sus manos sudorosas. Adrián pensó en arrancar y dar la vuelta, alejarse, perderse en otra calle hasta que amaneciera. Pero la idea de moverse implicaba pasar frente a esa figura, reducir la distancia entre ambos aunque fuera por unos segundos. Tragar ese miedo le parecía más peligroso que quedarse quieto. Entonces hizo lo único que su mente agotada le permitió: apagó el motor. El silencio que siguió fue inmediato, pesado, casi sólido. Y en ese silencio absoluto, algo cambió. La luz del edificio volvió a parpadear, esta vez durante más tiempo, lo suficiente como para que la silueta desapareciera por completo durante un segundo, y cuando la iluminación regresó, ya no estaba donde antes. Adrián sintió un latigazo de pánico en el pecho, miró a su alrededor con desesperación, buscando en la acera, en la entrada, detrás de las columnas. Nada, la figura se había ido. Pero eso no le dio alivio. Al contrario, una idea peor comenzó a formarse en su cabeza. Si ya no estaba fuera, ¿dónde estaba ahora? Un golpe seco sonó en el techo del auto. No fue fuerte, pero sí claro, directo, como el impacto de algo apoyándose desde arriba. Adrián se encogió instintivamente, mirando hacia el techo como si pudiera ver a través del metal. Su respiración se volvió irregular y el impulso de salir corriendo luchaba contra el terror de abrir la puerta.
Otro sonido siguió al primero. Un leve arrastre, lento como si algo se desplazara sobre la superficie del vehículo con un peso que apenas tocaba. Se movía desde la parte trasera hacia el frente. El corazón le martillaba con tanta fuerza que le nublaba la vista. Cada segundo se estiraba de forma insoportable mientras ese movimiento continuaba, centímetro a centímetro, justo encima de su cabeza. Adrián apretó los dientes, intentando no hacer ruido, como si el silencio pudiera volverlo invisible. Pero entonces ocurrió algo peor. El techo del auto se hundió ligeramente hacia adentro, apenas unos milímetros, justo sobre el asiento del copiloto, como si algo o alguien se hubiera inclinado para mirar dentro. Y en ese instante, la radio se encendió sola. La estática regresó de golpe, llenando el interior con ese ruido áspero que raspa los nervios. Adrián giró la cabeza lentamente hacia el panel, incapaz de reaccionar con normalidad. Entre la interferencia, el mismo murmullo de antes volvió a aparecer, pero esta vez más claro, más cercano. No era una frase completa ni una voz reconocible, pero tenía ritmo, intención, como si estuviera intentando decir algo sin saber cómo. Y entonces entre ese ruido, una palabra se formó con claridad suficiente para congelarlo. Llegaste. El aire dentro del auto se volvió helado de inmediato. No era una sensación progresiva, sino un cambio brusco, antinatural, como si alguien hubiera abierto una puerta invisible hacia un lugar sin temperatura. El aliento de Adrián se hizo visible en cuestión de segundos, mientras sus dedos comenzaban a entumecerse sobre el volante, y entonces lo sintió. No lo vio primero, lo sintió. Una presencia justo detrás de su nuca, tan cerca que su piel reaccionó antes que su mente, como un rostro inclinado a milímetros de él, respirando sin hacer ruido. Adrián reaccionó de golpe. Abrió la puerta y salió del auto casi cayéndose, alejándose varios pasos sin mirar atrás. El aire exterior no era mucho más cálido, pero al menos podía moverse, respirar, sin sentir ese peso pegado al cuerpo. Se giró lentamente hacia el vehículo esperando ver algo asomarse, una mano, una forma, cualquier prueba visible, pero no había nada. El techo estaba intacto otra vez, las ventanas oscuras. Todo en apariencia normal, excepto por un detalle que lo dejó clavado en el lugar. En el asiento del conductor, justo donde él había estado sentado, el cinturón de seguridad estaba abrochado. Adrián sintió un vacío en el estómago que lo hizo retroceder un paso más. Él no lo había tocado al salir, estaba seguro. Había salido apresurado, sin siquiera cerrar bien la puerta, y sin embargo, allí estaba, cruzado sobre el asiento, tenso, como si alguien siguiera ocupando ese espacio incluso ahora. El auto, con el motor apagado y las luces muertas, parecía contener algo dentro, algo que no necesitaba moverse para hacerse notar, algo que ya no dependía de seguirlo, porque ya estaba con él. Un sonido suave lo distrajo. No venía del auto, sino del edificio. Adrián giró lentamente la cabeza hacia la entrada. La puerta principal, que siempre estaba cerrada con llave a esa hora, estaba entreabierta, oscura por dentro, sin ninguna luz en el vestíbulo. El foco exterior parpadeó otra vez, proyectando sombras irregulares hacia el interior del pasillo, y entonces desde esa oscuridad algo se movió apenas. No una figura completa, no claramente, pero suficiente para entender que no estaba vacío. El impulso de correr se mezcló con una necesidad absurda de entrar, como si ignorar ese espacio fuera peor que enfrentarlo. Tragó saliva, sintiendo el corazón desbocado, y dio un paso hacia la puerta, luego otro. Cada paso sonaba demasiado fuerte en el silencio de la calle, y mientras se acercaba, una idea comenzó a formarse con una claridad inquietante. Si esa cosa había estado en el auto y también estaba en la entrada, entonces no era una sola. Se detuvo justo antes de cruzar el umbral. La oscuridad del vestíbulo parecía
más densa de lo normal, como si la luz no lograra penetrarla del todo. Y ahí, en el borde mismo entre la calle y el interior, sintió algo más. No detrás, no dentro, sino a su lado, muy cerca, como si alguien se hubiera colocado junto a él sin hacer el menor ruido. Adrián no se movió, no respiró, solo pensó, con un terror creciente que le apretaba la garganta: si hay uno adentro y otro conmigo, ¿cuántos más lo están esperando arriba? Adrián cruzó el umbral sin recordar exactamente en qué momento tomó la decisión de hacerlo. Fue como si su cuerpo avanzara antes que su mente, empujado por una mezcla de miedo y una atracción inexplicable hacia esa oscuridad espesa que llenaba el vestíbulo. Apenas dio 2 pasos dentro, la puerta detrás de él se cerró lentamente con un clic seco que resonó más de lo normal, sellando el silencio como una tapa. La luz de la calle quedó atrás, y lo único que quedó fue una penumbra irregular, rota por el débil resplandor de una bombilla al fondo del pasillo. ¿Por qué sentía que acababa de entrar en un lugar donde no debía estar, aunque fuera su propio edificio? El olor fue lo primero que notó. No era humedad ni basura acumulada, sino algo más sutil y perturbador, como tela vieja, guardada demasiado tiempo en un espacio cerrado, mezclado con un rastro metálico casi imperceptible. Adrián frunció el ceño mientras avanzaba despacio, intentando que sus pasos no hicieran eco. Conocía ese vestíbulo, el buzón a la derecha, las escaleras al fondo, el ascensor que rara vez funcionaba a la izquierda. Todo estaba donde debía estar, y sin embargo, nada se sentía igual. Había una sensación de desplazamiento, como si el lugar hubiera sido copiado, pero con pequeños errores imposibles de identificar a simple vista. Se detuvo frente al panel del ascensor. El botón de llamada estaba apagado, pero cuando acercó la mano se iluminó solo, sin que llegara a tocarlo. Adrián retiró los dedos de inmediato, como si hubiera rozado algo vivo. El zumbido del mecanismo se activó detrás de la puerta metálica, un sonido lento, arrastrado, como si el ascensor estuviera subiendo desde un lugar mucho más profundo de lo que el edificio permitía. No recordaba haberlo escuchado funcionar en semanas. Tragó saliva, mientras el indicador, encima de la puerta, marcaba números que descendían, pero no eran los pisos correctos. Mostraba 7, luego 6, luego 5, aunque el edificio solo tenía 4 plantas. Adrián retrocedió un paso, sintiendo como el aire a su alrededor se volvía más pesado con cada número que cambiaba. Algo no encajaba. Algo estaba usando ese ascensor, pero no desde un lugar que él conociera. Cuando el indicador marcó 1, el zumbido se detuvo de golpe. Un silencio absoluto ocupó su lugar durante un segundo eterno, y luego las puertas comenzaron a abrirse con un chirrido lento prolongado, como si llevaran años sin moverse. El interior estaba completamente oscuro. No había luz en el techo del ascensor, ni reflejo en las paredes metálicas. Era un vacío compacto, profundo, que parecía absorber cualquier intento de verlo con claridad. Adrián sintió un impulso inmediato de alejarse, de correr hacia las escaleras y subir sin mirar atrás. Pero sus pies no respondieron. Había algo en esa oscuridad que lo retenía, como si desde dentro lo estuvieran observando, esperando que diera el siguiente paso. Y entonces desde ese interior, sin forma, escuchó algo, un leve desplazamiento. Como el roce de un pie descalzo contra el suelo, Adrián retrocedió de golpe. El corazón le latía en la garganta mientras negaba con la cabeza, susurrando para sí mismo que no iba a entrar ahí, que no importaba lo que fuera, no iba a acercarse más. Dio media vuelta con la intención de ir hacia las escaleras, pero se detuvo en seco al fondo del pasillo, donde debería estar la puerta que conducía a ellas. Ahora solo había oscuridad. No una sombra normal, sino la misma negrura densa del ascensor, extendida como una mancha que había reemplazado la salida.
El aire se volvió más frío. Adrián giró lentamente, sintiendo que algo había cambiado otra vez. El ascensor seguía abierto, pero ya no estaba vacío. Dentro, apenas visible, había una silueta erguida ocupando el centro del espacio. No tenía rostro, no tenía detalles definidos, pero su presencia era inconfundible. Era la misma forma que había visto en el estacionamiento, la misma que había aparecido en la calle, solo que ahora estaba más cerca, mucho más cerca. La figura no salió, no hizo ningún gesto evidente, solo permanecía ahí, dentro del ascensor, como si ese fuera su lugar natural. Pero entonces algo más ocurrió. Detrás de Adrián, en el reflejo oscuro del vidrio de los buzones, otra silueta comenzó a formarse lentamente, y luego otra, más difusa, cerca de la puerta cerrada. No eran reflejos exactos, ni repeticiones de la misma figura, eran versiones, como si cada una tuviera pequeñas diferencias, ligeras deformaciones que las hacían únicas dentro de su misma ausencia de forma. Adrián sintió como el pánico se convertía en algo más profundo, más primitivo. Ya no era solo miedo a lo desconocido, era la comprensión de que aquello no lo estaba siguiendo, lo estaba rodeando. Cada espacio que ocupaba parecía generar una nueva presencia, como si su simple existencia allí las multiplicara. Dio un paso atrás y al hacerlo, una de las siluetas en el reflejo también se movió, pero no en sincronía. Se adelantó medio segundo, como anticipando su acción. «No», murmuró Adrián, con la voz quebrada. El ascensor emitió un sonido seco, como un golpe interno. Las puertas comenzaron a cerrarse lentamente, ocultando la figura del interior. Pero justo antes de que se cerraran por completo, Adrián vio algo que le heló la sangre. Dentro del ascensor, detrás de la primera silueta, había más, muchas más, alineadas, inmóviles, observando desde la profundidad oscura, como si hubieran estado esperando su turno para salir. Las puertas se cerraron, el silencio regresó, pero no el mismo silencio. Ahora había algo más en él, un murmullo colectivo, apenas audible, como múltiples voces intentando pronunciar algo al mismo tiempo sin lograr articularlo del todo. Adrián llevó las manos a la cabeza, sintiendo que ese sonido no venía de un punto específico, sino de todas partes, del techo, de las paredes, de su propia respiración. Dio otro paso atrás y entonces lo sintió claramente. Algo rozó su brazo. Giró de inmediato. No había nadie, pero la sensación persistía, como si ese contacto hubiera dejado un rastro en su piel. Bajó la mirada lentamente y lo vio. En su antebrazo, justo donde había sentido el roce, había 4 marcas delgadas, rojizas, como las del vidrio del auto. Pero esta vez no eran sobre vapor, eran sobre su piel y estaban frescas. El murmullo aumentó un poco más, apenas perceptible, pero suficiente para volverse insoportable. Adrián comenzó a respirar más rápido, mirando a su alrededor, intentando encontrar una salida, una forma de escapar de ese lugar que ya no reconocía. Y entonces lo entendió. No era el edificio el que había cambiado, era él. Porque cada vez que se movía, cada vez que respiraba, cada vez que pensaba, las sombras también lo hacían. Y esta vez no estaban esperando afuera, estaban reaccionando a él. Adrián retrocedió hasta chocar contra la pared, sintiendo cómo el contacto frío del concreto le devolvía apenas una ilusión de realidad. Su respiración era irregular, demasiado rápida, y el murmullo seguía creciendo alrededor, como si cada latido suyo lo alimentara. Miró sus manos temblorosas, luego las marcas en su brazo, y por primera vez una idea distinta al miedo puro comenzó a abrirse paso en su mente. Y si aquello no estaba invadiendo el lugar, sino reaccionando directamente a él, intentó calmarse.
Inspiró profundamente, cerrando los ojos por un segundo, tratando de reducir el ruido dentro de su cabeza. El murmullo bajó apenas. Fue casi imperceptible, pero suficiente para notarlo. Adrián abrió los ojos lentamente, con el corazón aún acelerado, pero ahora con una chispa de comprensión mezclándose con el terror. Dio un paso hacia adelante y las sombras no avanzaron. Se mantuvieron en su sitio, como congeladas. Otro paso, nada. Solo cuando su respiración volvió a agitarse, una de las siluetas, la más cercana al ascensor, inclinó la cabeza en un ángulo imposible. El pánico regresó de golpe, Adrián retrocedió otra vez y esa mínima pérdida de control bastó para que todo cambiara. Las sombras vibraron ligeramente, como imágenes distorsionadas por una interferencia invisible. El murmullo subió de volumen, ya no como un susurro colectivo, sino como múltiples voces superpuestas que comenzaban a sincronizarse. No decían palabras claras, pero había intención, una especie de patrón que empezaba a repetirse. Y en medio de ese caos sonoro, algo comenzó a destacar, como una frase intentando emerger del ruido. «Quédate». Adrián negó con la cabeza, tapándose los oídos, aunque sabía que no servía de nada. Ese sonido no estaba afuera, venía desde dentro, filtrándose entre sus propios pensamientos. Dio media vuelta y corrió hacia donde recordaba que estaban las escaleras, pero al llegar se detuvo en seco. Ya no había una pared de oscuridad. Ahora había una escalera, pero no era la misma. Los peldaños eran más largos, más estrechos, y subían en un ángulo ligeramente incorrecto, como si el espacio se hubiera deformado para acomodarlos. Aún así, no dudó. Comenzó a subir. Cada paso resonaba con un eco extraño, más profundo de lo normal, como si la escalera fuera mucho más larga de lo que parecía. No miró atrás. No quería ver si algo lo seguía. Solo subía, apretando los dientes, contando mentalmente los escalones para mantenerse enfocado. 10, 15, 20, demasiado. Su apartamento estaba en el tercer piso. Esa escalera no debía ser tan larga. El aire se volvió más frío a medida que ascendía, y el murmullo no desapareció, lo acompañaba, constante, pegado a su mente. Cuando finalmente llegó al descanso, levantó la vista, esperando ver la puerta del tercer piso. Pero el número en la pared decía 5. Adrián sintió que el estómago se le hundía. No tenía sentido. No había quinto piso. Nunca lo hubo. Miró hacia abajo, esperando ver el vestíbulo desde donde había subido, pero la escalera se perdía en una oscuridad profunda, sin fondo visible, y arriba los peldaños continuaban. Dudó por un segundo, solo uno, pero ese segundo fue suficiente. Una de las voces se separó del murmullo. «Sigue». No era un susurro indistinto esta vez. Era clara, cercana, y venía de arriba. Adrián levantó la vista lentamente. La parte superior de la escalera estaba envuelta en sombra, pero algo se movía allí. No descendía, no se acercaba, solo esperaba. Sintió ese mismo tirón interno, esa atracción absurda que lo empujaba a seguir subiendo, como si algo en su interior respondiera a esa llamada. Y contra toda lógica, dio otro paso. El quinto piso no era un piso, era un pasillo, largo, estrecho, con puertas a ambos lados, todas idénticas, todas cerradas. La luz era tenue, parpadeante, y el aire olía igual que el vestíbulo, pero más concentrado, más denso. Adrián avanzó lentamente, mirando los números en las puertas. 501, 502, 503, números que no deberían existir en su edificio. Cada puerta tenía pequeñas marcas alrededor del marco, como arañazos antiguos repetidos insistentes. Se detuvo frente a la puerta 504. No sabía por qué. Solo lo supo. Algo dentro de él le dijo que esa era. Extendió la mano hacia el picaporte, pero antes de tocarlo, escuchó un sonido desde el otro lado. Un leve roce, luego otro. Como pasos arrastrándose lentamente hacia la puerta. Adrián contuvo la respiración,
con el corazón golpeándole el pecho con violencia. Y entonces, justo al otro lado de la madera, algo se detuvo. Silencio. Un silencio total. Luego, 3 golpes suaves. Toc, toc, toc. Adrián retrocedió un paso, con la piel erizada. Su mente gritaba que no abriera, que no importaba qué hubiera ahí, no debía hacerlo. Pero su cuerpo no obedecía del todo. Había algo en ese sonido, en ese ritmo, que le resultaba familiar, como si ya lo hubiera escuchado antes, como si formara parte de algo que él mismo había hecho. Y entonces lo recordó, el vidrio del auto, las 4 marcas, pero solo había escuchado 3 golpes. Su mirada se deslizó lentamente hacia su brazo. Las marcas ya no eran 4, ahora eran 5. Un nuevo golpe sonó en la puerta, más fuerte esta vez. Y desde el otro lado, una voz idéntica a la suya susurró: «Adrián, abre». El pasillo entero pareció inclinarse levemente, como si estuviera reaccionando a esa petición. Las luces parpadearon al unísono, y por debajo de la puerta, 504, una sombra comenzó a filtrarse hacia afuera, estirándose, alargándose, como si intentara alcanzar sus pies. Adrián no se movió. No respiró, porque en ese instante entendió algo peor que todo lo anterior. Esa cosa no quería entrar, quería que él saliera. Adrián se quedó inmóvil frente a la puerta 504, con la mano suspendida en el aire y el corazón latiendo con una violencia que le dolía en el pecho. La voz al otro lado había sido perfecta, idéntica a la suya, no solo en tono, sino en intención, como si no lo estuvieran imitando, sino recordándolo. La sombra bajo la puerta seguía extendiéndose lentamente hacia sus pies, como una lengua oscura buscando contacto. Y en ese instante, una idea comenzó a abrirse paso entre el terror. Y si eso no quería reemplazarlo, sino completarse con él, respiró hondo, aunque el aire parecía no llegarle del todo. Bajó lentamente la mano, sin tocar el picaporte. Por primera vez, desde que todo comenzó, no reaccionó con miedo inmediato. Observó, escuchó, sintió, y entonces lo notó con una claridad brutal. Cada vez que se dejaba llevar por el pánico, esas cosas se multiplicaban, se acercaban, tomaban más forma, pero cuando dudaba, cuando se detenía, algo en ellas se debilitaba. No desaparecían, pero se contenían, como si dependieran de algo que él mismo estaba entregando sin darse cuenta. No, susurró, más para sí mismo que para lo que fuera que estaba al otro lado. El murmullo en el pasillo se agitó ligeramente como una reacción inmediata. Las luces parpadearon con más fuerza y varias de las puertas alrededor comenzaron a vibrar apenas, como si algo dentro de cada una quisiera salir al mismo tiempo. Adrián sintió el impulso de correr, de escapar por donde fuera, pero lo contuvo. Cerró los ojos con fuerza, apretando los dientes, y trató de hacer algo que no había intentado en toda la noche: quedarse quieto y pensar. Pensó en el almacén, en el silencio, en el momento exacto en que sintió que no estaba solo. Y entonces lo recordó. No había sido al apagar la máquina ni al cerrar la puerta. Había sido antes, mucho antes, cuando estaba en el pasillo del depósito, revisando las últimas cajas. Había encontrado algo fuera de lugar, una caja abierta, sin registro, sin etiqueta, y dentro nada, vacía. Pero no una vacía normal, era una ausencia que se sentía como si ese espacio hubiera contenido algo que no debía estar ahí, y él la había cerrado, sin pensar, sin preguntar, como si ignorarlo fuera suficiente. Adrián abrió los ojos de golpe. «¿No me seguiste?», murmuró, con la voz temblorosa. «Yo te traje». El pasillo entero reaccionó, no con violencia, sino con algo más sutil, más profundo. El murmullo cambió. Ya no era caótico, era uniforme, como si todas las voces se hubieran alineado en una sola intención. La sombra bajo la puerta se detuvo, las vibraciones cesaron,
y durante un segundo imposible, todo quedó en silencio absoluto. Adrián susurró su propia voz desde el otro lado, esta vez más suave. Abre. Pero ahora él entendía. Esa cosa no era una entidad con voluntad propia, no al menos en la forma que él había creído. Era un reflejo incompleto, algo que necesitaba una referencia, una emoción, una identidad para sostenerse. Y él, sin saberlo, le había dado todo eso desde el momento en que sintió miedo, desde el momento en que decidió no entender lo que había visto en esa caja. Dio un paso atrás. La sombra no avanzó. Otro paso. El pasillo no se deformó. Adrián respiró hondo, con el pecho aún temblando, pero ahora con una decisión formándose con claridad. No iba a abrir esa puerta, no iba a huir, iba a hacer lo único que no había intentado, dejar de alimentarlo. Cerró los ojos y dejó de resistirse. No luchó contra el miedo, no intentó calmarse, simplemente lo dejó estar sin reaccionar. El murmullo comenzó a desvanecerse, las luces dejaron de parpadear. El aire poco a poco recuperó su temperatura y cuando Adrián volvió a abrir los ojos, el pasillo había desaparecido. Estaba de pie frente a la puerta real de su apartamento. Tercer piso, número 304. Todo en silencio, todo normal. Su mano temblaba aun cuando buscó las llaves. Le tomó varios intentos atinarle a la cerradura. Cuando finalmente logró abrir, entró sin mirar atrás y cerró con doble seguro. Se apoyó contra la puerta, dejando escapar todo el aire contenido, sintiendo el cuerpo pesado, agotado, como si hubiera corrido durante horas. No encendió la luz de inmediato. No quería romper ese frágil equilibrio. Caminó lentamente hasta la sala, dejando la mochila en el suelo. Todo estaba en su lugar. El sofá, la mesa, el reloj de pared marcando las 4:17 detenido. Adrián frunció el ceño. Se acercó al reloj observando el segundero inmóvil clavado entre dos números, la misma imagen que había visto en el almacén. Y entonces lo sintió no detrás, no afuera, adentro, no como una presencia externa, sino como un pensamiento que no era suyo, deslizándose con suavidad entre los suyos. Una sensación leve, casi imperceptible, pero innegable. No se movió, no reaccionó, solo respiró. Y en el reflejo oscuro de la pantalla apagada del televisor, algo cambió apenas. Su silueta tardó medio segundo más en moverse que él. Adrián lo vio, y esta vez no sintió miedo. Cerró los ojos lentamente, con una calma extraña, pesada, casi resignada, porque ahora lo entendía completamente. No se había ido, nunca se iba a ir, pero tampoco iba a crecer más, porque ya no tenía de dónde alimentarse. El reloj detrás de él hizo un clic seco. El segundero avanzó .418 y en el silencio absoluto del apartamento, una última pregunta quedó flotando, sin respuesta, pero ya sin urgencia. Si algo vive contigo, piensa contigo y aprende a ser tú, ¿en qué momento deja de seguirte y empieza a reemplazarte? Si llegaste hasta el final, hay algo que no puedes ignorar, porque la verdadera pregunta no es ¿qué era esa cosa?, sino en qué momento dejó de estar fuera y empezó a pensar desde dentro. Ahora dime, ¿qué crees que habría pasado si Adrián hubiera abierto la puerta? ¿Crees que habría salido o que nunca fue él quien estaba afuera? Y hay algo más inquietante aún. Si tú hubieras estado en su lugar, estarías completamente seguro de que saliste solo de ese turno. Si esta historia te hizo dudar, aunque sea por un segundo, suscríbete, porque tal vez Adrián no era solo un empleado nocturno, tal vez fue el primero en darse cuenta
demasiado tarde.